Hola, mi nombre es Denise Tatiana Correa Zapata, soy estudiante de la Universidad Católica del Norte del programa de licenciatura en Educación Infantil del curso Desarrollo Socioafectivo y Moral. En este video vamos a abordar el siguiente artículo que se titula Desarrollo de la inteligencia emocional en la primera infancia, una guía para la intervención. Es claro que este tema es muy importante en el desarrollo de nuestros pequeños y cómo a partir de la primera escuela, que es la familia, se puede permitir una construcción integral en ese proceso de nuestros pequeños, de la primera infancia. Vamos a continuar. Este artículo aborda unos programas específicos con el propósito de desarrollar esa inteligencia emocional. También toman unos referentes teóricos que buscan entender más ese proceso que llevan nuestros niños. Ellos abordan una población infantil que va de los 0 a los 3 años. Estos teóricos tomaron tres específicamente, en donde el primero son las etapas del desarrollo infantil temprano del teórico francés Henry Wallon. El segundo es el modelo de la inteligencia emocional de Mayer y Salovey. Ya por último, en tercer lugar, tenemos los principios formulados por Carroll sobre las intervenciones preventivas centradas en la emoción. Bueno, vamos a abordar las etapas del desarrollo según Henry. Él propone que la emoción es lo que permite que el niño pase de ser un ser biológico a un ser social, puesto que ya va a tener una interacción más profunda con sus pares y consigo mismo. Él propone dos estadios. El primero es el estadio impulsivo motor, que va de los 0 a 1 año. Él dice que sus respuestas responden a reflejos incondicionados y condicionados que giran en torno a la satisfacción de sus necesidades. El sueño, la alimentación y el movimiento son conceptos que son claves en el desarrollo de este estadio. Él propone que esta etapa, este primer estadio, es muy importante de los cuidadores porque abordamos el término de cuidadores por la diversidad que ya se presenta en la construcción de la familia. Sabemos que ya es un tema más amplio y que solamente no se converge en mamá y papá, sino que a veces las figuras paternas son los abuelos o son los tíos. Entonces, por eso hacemos ese término de cuidadores en que deben estar súper atentos, reconocer los movimientos de los bebés, reconocer su corporalidad, porque a partir de esos cambios donde cuando los niños sudan, cuando los niños se ponen rojos, están expresando sus necesidades de la forma corporal, que es la que ellos pueden hacerlo. Entonces, la invitación pues en este estadio es a estar atentos, a hacerles esos estímulos, a leer su corporalidad. Como segundo estadio, propone el sensorio motor y el proyectivo, que va del 1 a 3 años. El niño comienza a experimentar una necesidad interna de explorar e investigar el ambiente físico en el que está. Es muy importante que ya ellos empiezan a abordar un desplazamiento que genera una independencia en ellos y también un lenguaje que les va a permitir comunicar sus necesidades. Entonces ya no solamente va a ser una lectura física, sino que él también va a poder expresar con palabras, eh,
su sentir, su emoción. Y en esa etapa empiezan a tener un proceso en el que se proyectan y comienzan lo que son las imitaciones y las representaciones. Entonces acá es muy importante que se hagan los estímulos correspondientes a esta etapa, a este estadio en la que los niños por naturaleza van a ser curiosos, van a querer mirar lo que está en su alcance, lo que no está en su alcance. Entonces el propósito de este estadio es ser tolerantes, acompañantes, estimular ese estadio, permitir la exploración, permitir el juego. El juego es esencial, puesto que a partir del juego se van abordando todos estos pequeños temas, como son el desarrollo de su lenguaje, el desarrollo de su dimensión cognitiva, el desarrollo de su corporalidad. Entonces, esa es como la invitación que hace el teórico francés frente a esos estadios y que se entienda que en el primer estadio debemos ser más lectores frente a lo que ellos son y en el estadio de 1 a 3 años debemos ser muy acompañados, debemos ser muy tolerantes, muy instructivos en este sentir. Es lo que el teórico trata pues como de abordar en esos estadios. Continuamos con el modelo de la inteligencia emocional de Mayer y Salovey. Ellos definieron la inteligencia emocional como la capacidad para manejar los sentimientos y las emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y acciones. Entonces, estos principios, eh, esa inteligencia, este desarrollo lo agruparon en 4 ramas. La primera es la percepción, la valoración y expresión de la emoción. Cuando se puede valorar, cuando se entiende al otro, cuando me entiendo a mí mismo, cuando expreso mi emoción y cuando identifico esa emoción de acuerdo a la percepción que yo tengo, que nuestros pequeños tienen, se va a poder permitir tener esa interacción social, que es lo que se pretende. En la segunda rama hablan sobre la emoción como la facilitadora del pensamiento. Sabemos que nuestras acciones van acompañadas de nuestras emociones. Entonces es muy importante brindarle a los niños un acompañamiento en este tránsito, en este pensar y en este razonamiento, porque claro está que cuando nuestras emociones están fuertes, está en este caso la ira, entonces es muy importante acompañar al niño en ese proceso, que si de pronto se está haciendo daño, hacerle entender que no es la forma de expresar su emoción, que sí se puede ser expresada, que sí se puede ser liberada, pero que no es la forma correcta. Entonces, pues estas emociones dirigen nuestra atención a la información que es relevante y también guía como la forma en la que se enfrentan esas situaciones, en la que se enfrentan los problemas. Entonces ya continuamos con la tercera rama, que lo que proponen es comprender y analizar las emociones empleando el conocimiento emocional. Este conocimiento incluye las capacidades de permitirle al niño identificar las diferencias, por ejemplo, entre gustar y amar, interpretar los significados de las emociones, que cuando hay una pérdida se permite estar triste, es válido llorar, que
también podemos comprender los sentimientos que a veces se va a sentir amor, que a veces se va a sentir desagrado, se va a sentir odio, o que va a ser una combinación entre muchas emociones, pero que es algo que como seres humanos vamos a abordar no solamente en la primera infancia, sino que se va a abordar en los diversos momentos de nuestra vida. Y por último, presentan una regulación reflexiva de las emociones para promover el crecimiento intelectual y emocional. Regular las emociones es clave en este proceso de los pequeños, en este proceso de la inteligencia emocional, porque no solamente esa inteligencia emocional va dirigida hacia los pequeños, sino que también va dirigida a todos los seres humanos para que podamos tener como ese desarrollo integral y cuando el cuidador maneja esa inteligencia emocional, va a poder permitirle que el niño crezca con esa inteligencia emocional, lo que va a ser beneficiario para ambos y para un futuro, una construcción social guiada en este sentido. Ya continuamos, por último, con los principios formulados por Carroll, que su eje principal es el principio número 3, donde exponen que la expresión de emociones modula, mediatiza la utilización de emociones. De acuerdo a eso, las implicaciones que presentan son la modulación de emociones y utilización de la emoción. Y las aplicaciones que presentan son la modulación y utilización de emociones en las intervenciones. Entonces, lo que ellos buscan con estos principios es que se entienda la emoción, en que se vea cómo se utilizan, cómo se modula, en cómo esta es presente en las diversas intervenciones del desarrollo de nuestros pequeños. Por ejemplo, en el principio, el primer principio, perdón, que es la activación y utilización de emociones positivas, incrementa la sociabilidad, bienestar personal y conductas constructivas. Eso es claro y es muy notorio, sobre todo en los pequeños, porque podemos identificar que cuando un niño vive en un entorno armonioso, que vive en un ambiente tranquilo, se va a sentir seguro, se va a reír, va a estar alegre, va a disfrutar de las pequeñas cosas. Cuando está en un hogar que de pronto la violencia hace parte de su vivir, se va a expresar, se va a identificar en sus acciones, en su ira, ante cualquier situación, ante cualquier momento en donde no se realice lo que desea. Entonces es muy importante tener eso presente, el ambiente donde nuestros pequeños están creciendo. Su primera escuela, la familia, su primera escuela es el hogar. Claro está que ya en las instituciones educativas van fortaleciendo esta dimensión, van fortaleciendo esa inteligencia emocional, pero claro, los niños son el reflejo de lo que hay en el hogar, entonces es muy importante tener esto presente. Ya continuaríamos con los programas, con los proyectos que ellos presentan y entre los 0 y 1 año ellos proponen que esta etapa se centra en la construcción propia del sujeto y del conocimiento. Entonces, le propone a los cuidadores verbalizar de forma correcta el estado de placer o displacer, tener en cuenta su respiración, su tono muscular, lo que hablábamos anteriormente, su corporalidad, su físico, sus cambios físicos son los que nos va a permitir a nosotros entender cómo esas emociones que nuestros pequeños están viviendo.
entender y reforzar aquellos que implican demandas de cuidados, cambios de postura, alimentos, limpiarlos. Es cómo podemos acompañar a nuestros niños en esta etapa. Ya continuaríamos entre 1 y 2 años, que dirige la exploración en el ambiente y también empiezan a establecer relaciones entre sensaciones y movimientos. Aquí hay que ser muy didácticos. Le proponen a los cuidadores potenciar la manipulación de objetos, que perciban sensaciones, que vivan las emociones. También permite que se pongan ideas, que se le den a ellos la participación. También invitan a utilizar la actividad de imitación para identificar las señales no verbales que refleja el estado emocional de las personas. Cuando hacemos expresiones en nuestro rostro, juegos de roles en los que permitan a los niños identificar cuáles son esos gestos que brindan esas emociones. Ya por último, proponen para las edades de 2 y 3 años, continuaré en ese exploramiento del ambiente, de dirigir ya unas relaciones con los otros. Entonces, para los cuidadores, les proponen implicar a los niños en juegos de imitación para la correcta percepción de emociones, su expresión, las relaciones causa-efecto entre las mismas, su regulación, potenciar la simulación y la representación a partir de juegos de acción. Entonces, mire que todas estas actividades van dirigidas desde el juego, en que se le permita al niño ponerse situaciones en las que evidencie cómo puede actuar frente a las emociones, en las que identifique cuáles son esas emociones, cómo se acompañan. Claro está, y es entender que se hace un acompañamiento a las emociones, pero también hay que darle a ellos ese espacio de liberarlas adecuadamente. Ya continuaríamos con el cierre pues de este hermoso video, en donde quería destacar estos pequeños rasgos y lo más importante de este artículo. Y ya los invito como a reflexionar en tanto el papel docente como en papel de cuidadores de la primera infancia, a ser integrales y a desarrollar la inteligencia emocional, porque cuando nosotros abordamos la inteligencia emocional, podemos también abordarlo en nuestros pequeños y podemos crear diversas estrategias, y sobre todo nunca olvidar que los niños son juegos y que el juego es significativo para ellos, que a partir del juego ellos pueden construirse, pueden desarrollarse integralmente. Muchísimas gracias, espero les haya gustado. Esto fue nuestros aprendizajes. Muchas gracias.